Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. To, ¿qué haces? No puedo abrazar a mi novio porque estamos de espaldas. Porque temo que no estés cómodo. La mano que sujetaba la muñeca de To se aflojó. Jimmy la soltó. To deslizó la mano, rodeando a la otra persona. Jimmy sintió que no podía respirar bien sin atreverse a moverse. Quiero estar con Jimmy, ¿de verdad? Di que sí otra vez o vuelve a la habitación de invitados. Dijiste que tenía sueño. Jimmy huele tan bien, con este aroma no puedo dormir. No era frecuente que Todd tomara la iniciativa con tanta audacia, no solo deslizó la mano a la otra persona, sino que le dijo lo que quería. Todd se atrevió y se acercó un poco más. Los ojos de Jimmy se pusieron vidriosos y giró la cara y le dio un beso. De repente su visión se nubló de vergüenza. Era una extraña paradoja que funcionaba tan bien en conjunto. Jimmy y Todd se fueron a ver mariposas. Entonces, Todd tiene un regalo para Jimmy. No te lo diré, te mandó Jimmy a preguntarme. No, claro que no. ¿También hay uno para ti? Preguntó. Sí, una guirnalda de billetes de 20 bag. Por favor, no hables de eso, te lo ruego. Llevaba la bandeja de pasteles listo para colocarlos en la vitrina. Eran pasteles preparados para la venta por la tarde. La cálida cafetería estaba bastante llena un sábado por la tarde. Admiró la creatividad de Fa. ¿Cuánto te dieron por esa guirnalda? 240 bag exactamente. Son 12 billetes de 20 bag. ¡Qué fastidio! Es por el contenido, creo que Fa te dará otra el mismo día. Fa había llamado a T temprano esa mañana para decirle que tenía un regalo. El hermano menor lo esperaba con ansias. Cuando finalmente llegó, solo recibió una guirnalda de billetes de 20 baht. T tuvo una discusión con Fa por un momento, pero aún así llevaba la guirnalda alrededor del cuello, presumiéndola por todas partes. Te sonrió levemente con los ojos brillantes mientras hablaba con su novio. Últimamente se comportaba de forma muy sospechosa. ¿Sabes lo que Fa le contó a todos sobre el regalo que le va a dar a T? ¿Qué? No entiendo. La tienda llevaba un año abierta. T, que venía a ayudar a menudo, se desempeñaba bien en tareas generales, como tomar pedidos. De hecho, Jimmy era mejor en tareas generales que él, pero hoy estaba... Fa es muy meticuloso con su trabajo. Menos mal que dejó su trabajo para convertirse en maquillador. En medio año ya se ha hecho famoso. Toya está en la página de fans de Fa. ¿Sabes? La razón por la que dejó su antiguo trabajo fue porque Fa se quejaba de no descansar lo suficiente. Pero como maquillador te cree que descanso menos. A veces los clientes piden cita a las 3 o 4 de la mañana. Nunca lo he oído quejarse de estar cansado. Eso es pasión, si lo disfrutas. No es tan aburrido como para quejarse. Probablemente sea eso. Lo que sea que te guste hacer, siempre que sea feliz, está bien. No quiero verlo llorar por el trabajo. Sabes que cuando Fa está estresado, Te también se estresa, aunque no lo demuestre para incomodar a Fa. Sabes que cuando Fa está estresado, Te también se estresa, aunque no lo demuestre para incomodar a Fa. Y dime, ¿a dónde fue Jimmy hoy? Suele causar problemas los sábados y domingos, ¿verdad? O ahora trabaja los sábados y domingos. ¿Qué trabajo? Se está tiñendo el pelo. La ceremonia de graduación es pasado mañana. Las canas podrían no quedarle bien. Lo entiendo, pero las canas le quedan de maravilla. Gritaría si las viera. Coquetearía con él. Coquetear con Jimmy. Coquetear con Zayn para intentar robarle a su hija. A veces To no le sigue el ritmo a T cuando hablamos. Pero en serio, se ve de maravilla con las canas. A To no le da un vuelco el corazón. To es el novio de Jimmy, es por eso. To se levantó y se giró para mirarlo. Últimamente se está poniendo un poco insolente. Si lo llamas así, tal vez. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.